Entonces, como dije, yo les dije a usted, me voy a apartar un poco de los temas de contingentes para, o sea, tampoco me voy a apartar mucho de los temas contingentes, sino que voy a entrar ahora a una área diferente de estos temas que estamos estudiando. Eh, Como siempre, el Ministerio de Bethesda, que yo estoy bajo el patrocinio, o sea, soy uno de los pastores del Ministerio de Bethesda en Estados Unidos, dice, preparando mi altar para el fuego de Dios. Eh, a ver, ahí voy a ir explicando un poco algunas cosas, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Reyes 18, 30 al 38. Espero que usted me pueda seguir en la lectura. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron, y dijo, aún hacerlo la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese es el texto que va a ser nuestro texto ahora base que vamos a tener para este estudio. Voy a explicar algunas cositas pequeñas antes de entrar a profundizar en lo que es el estudio mismo, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice una parte que dice eh, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. El nombre original que tenía, ¿de dónde viene el nombre de Israel? El nombre original que tenía Jacob, o sea, de Israel era Jacob, Jacob se llamaba. Jacob era uno de los 2 hijos que tuvo Isaac. Isaac tuvo Esaú, un hijo, y Jacob el otro. Partiendo por Abraham tuvo a Isaac, todo lo que, Isaac tuvo a Jacob y tuvo a Esaú. Esaú era un patán, sinvergüenza, mujeriego, y Jacob era un engañador. Jacob significa suplantador e engañador. Nadie quisiera tener ese nombre. Pero ese es el nombre que tiene, porque desde niño, cuando estaban naciendo, estaban pariendo su mamá, y él le tenía que agarrar a la pierna a su hermano para para no salir primero. Entonces él era una lucha que se dio desde el vientre, dice ahí la Biblia. Entonces pasó un tiempo y él cuando empezó a acercarse a Dios y empezó a buscar a Dios, tuvo una lucha con, eh, con un ángel toda una noche y, producto de esa lucha que no voy a explicar mayormente, él le decía, lucha entre comillas, o sea, esta lucha significaba que Jacob tomó al ángel y le dijo, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. A todo esto un ángel, un ángel de Dios con forma humana que bajó y se presentó ante Jacob y él sabía que era un ángel. De hecho, en un momento de la lucha, para que Jacob lo soltara, le tocó el muslo y lo descoyuntó. Y no lo quiso soltar, le dijo, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Entonces la lucha consistía en que Jacob tenía agarrado a ese hombre y no lo quería soltar. Entonces, producto de eso, después ya llegaba el alba y el ángel le dijo, ya, suéltame ya, que ya, él le dice, no te voy a soltar. Entonces el ángel le dijo, lo bendijo y le dijo, desde ahora tu nombre será
Israel, que significa el que lucha con Dios y gana, gana en el sentido que obtiene lo que quiere. Eso es toda una enseñanza después que podemos tener, ¿ah? De cómo ser perseverante frente a lo que uno quiere o necesita, y agarrarse el muslo del Señor, agarrarse del Señor y decirle, Señor, yo no te voy a soltar, no voy a dejar de orar hasta que tú no me ayudes en lo que yo estoy viviendo. Pero eso es una cosa, y de ahí viene ese nombre, que quería poner un poquito de énfasis, ¿verdad? Para que recordemos cómo obtuvo ese nombre. Ahora vamos a lo que estamos. ¿Podemos conocer cuáles son las condiciones? Perdón, esta es una pregunta, realmente no la puse como. ¿Podemos conocer cuáles son las condiciones que nos permitirían tener un poderoso e influyente despertar espiritual personal que nos permita enfrentar este tiempo donde no solo tendremos que dar razón de nuestra fe, sino también enfrentar una muy, pero muy evidente persecución religiosa? Vivir la palabra de Dios se constituye una amenaza y oposición a la filosofía e ideología que actualmente están imponiéndose y normando la forma de vivir de la sociedad. Se promueve la penalización social y legal del disidente. Nosotros sabemos que nosotros somos disidentes en varias cosas. Por ejemplo, nosotros vamos a incomodar a mucha gente y ya lo estamos haciendo porque para nosotros la vida tiene sumamente importancia y para nosotros no vamos tal vez a concordar con muchos de los seguidores del aborto. Nosotros no vamos a concordar porque para nosotros la concepción, la vida empieza en el momento en que fue concebido. Entonces nuestra posición, a todo esto la gente no tiene por qué pensar como nosotros pensamos, ni seguir lo que nosotros seguimos. No debe ser así. Pero también, pero nuestra posición incomoda a gente y empieza la persecución, los insultos, la persecución social a través de las redes sociales, que son retrógrados, somos los giles, somos los tontos, somos los idiotas que aún creemos en un Dios, y una serie de cosas más. Y después viene la influencia legal. Pues si yo le he dicho muchas veces a ustedes que una persona que es homosexual tiene todo el derecho de hacer lo que quiere en su vida, nadie tiene que insultarlo, ni decirle ninguna cosa, ni tratarlo mal, pero no necesariamente nosotros vamos a estar de acuerdo con esa conducta, y tenemos que decir, y tenemos que aplaudirla y estar de acuerdo. Yo perfectamente puedo decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú practicas, con lo que tú haces, pero tú tienes la libertad y no tengo por qué tratarte mal. Pero al decir que yo no estoy de acuerdo con lo que la persona hace, sin propiciar una persecución, sin insultarlo, sin decir nada feo contra él, ya me califican de homofóbico. Y eso podría ser hasta penalizado por mi simple opinión. O sea, estoy posiblemente enfrentando algo que es duro por tener una opinión tal vez diferente. ¿Me están escuchando, verdad? ¿Me escuchan? Siento que, hermano, ¿me están escuchando? Háganme así por último. Veo que se quedó pegado, algunas personas se quedaron pegadas, entonces no sé si me estarán escuchando, pero oye, miren, voy a hacer algo, voy a cambiarme de red porque voy a cambiarme de red. Espérenme un poquito. ¿Me están escuchando? Quería saber si me están escuchando. Ah, vamos a dejarle aquí. Espérense un poquito. Ya, hermano, voy a Lo hacer estamos escuchando. Sí, estamos ya. escuchando, pastor. Ah, qué excelente, Lo porque estamos veo que escuchando. se me, se me, co- se me congelaron un poquito, así que voy a hacer un cambio de red, espero que no se corte, pero voy a hacer un cambio de red, porque estoy trabajando con una red un poquito complicada, así que esperen un minuto, por favor. Eh, Vamos a hacer un cambio de la red. Ya. Esta es más segura y bien. Entonces yo estaba contándole que hay el respeto hacia las personas y es lo que enfrentamos ahora y lo que vamos a enfrentar probablemente durante mucho tiempo. A ver, mirando. Ya, gracias porque me han contestado. Seguimos entonces adelante. Seguimos compartiendo el Power. Entonces, dice conocer cuáles son las condiciones. Podemos conocer qué condiciones yo necesito para ser impactado por el fuego de Dios y este fuego de Dios me dé poder para vivir mi vida y para ser de bendición al resto. Hermanos, los milagros de Dios todavía existen. Un despertar espiritual no depende de ser humano alguno, sino de Dios.
y de la acción del Espíritu Santo. Pero también sabemos también, de eso es lo que sabemos, es que Dios prepara a las personas para manifestación de su poder en el interior y el exterior del creyente. Cuando hablamos de la manifestación del poder en el interior del creyente, son esas personas que son fortalecidas en medio de su debilidad. La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. ¿Cómo es eso? Que una persona que a lo mejor no tiene ni carácter, le falta personalidad, todas esas cosas que se oye, lo pasan a llevar como quieren, no es capaz de defender lo que piensa. Ese poder de Dios viene y lo llena de convicciones, lo llena bendice su autoestima, y la persona es poderosa interiormente, conforme a los preceptos de Cristo. Y exteriormente es cuando una persona tiene una capacidad de bendecir o de ser de bendición a las otras personas en todos los aspectos, ya sea por su conversación, ya sea por su compañía, ya sea por sus acciones y ya sea por el poder de Dios. Algunas veces hay personas, y en el pueblo de Dios sabemos que cuando nosotros oramos, podemos llevar a la sanidad a un enfermo. También podemos llevar a muchas cosas, digamos, de bendición, a milagros. De repente, donde no hay comida, aparece comida, y donde no hay recursos, aparecen recursos. Dios tiene el poder. No toda la gente cree en los milagros de Dios. Incluso dentro del pueblo creyente cree que eso es tiempo del pasado, pero Dios sigue operando milagros, sigue haciendo su obra. Pero entonces, cuando hablamos de cómo lograr una manifestación del poder de Dios, de ese despertar espiritual que me va a llevar a mí al poder del Espíritu Santo, tanto interiormente como exteriormente. Porque la lucha más, escuche esto, la lucha más grande que usted tiene que ganar es con usted mismo. Quiero decirle una cosa, usted, el ser humano, no, los enemigos que tienen por fuera no son problemas. El enemigo más grande que tiene todo ser humano es el mismo. Todos el mismo, nos traicionamos a nosotros mismos. De repente decimos, yo no voy a hacer más esto, no voy a decir más esto, y lo hacemos, tenemos actitudes, de repente nos ponemos a pensar, pensé que esto lo tenía superado y vuelvo a caer en lo mismo. Y sabemos, o sea, los seres humanos nos traicionamos a nosotros mismos. La lucha, nos cuesta mucho ganar la lucha contra nosotros mismos. Entonces, el principal, no enemigo, pero la principal, digamos, oposición que tenemos somos nosotros mismos. Como ya se ha dicho, el gran Elías Tisbita de la tierra de Galaad, venerado hasta estos tiempos por los judíos, irrumpe en la escena política y espiritual de Israel de la nada. Es decir, sin saber nada de su vida y ministerio anterior. Elías es un hombre venerado por los israelitas porque Elías era un hombre que manifestó el poder del Espíritu Santo. ¿Qué cosa hacía Elías? Elías resucitó, y en su mano resucitó personas. Elías tenía la capacidad de aparecerse y desaparecer, cosa que solamente la vimos en Jesucristo, cuando irrumpía, cuando después que resucitó irrumpía en lugares. Tenía la capacidad de correr, pero a una velocidad que le ganaba a los caballos. De hecho, corrió del monte Carmelo hacia Samaria y le ganó a Cat, que iba en un carro, tirado por caballo. Llegó primero que él. Tenía capacidades sobrenaturales muy grandes. Entonces Elías era muy admirado por el pueblo de Israel. Pero Elías Tisbita ocupa como 3 o 4 capítulos en la Biblia y sin embargo es uno de los hombres más influyentes. Pero ¿quién era este Elías? Lo único que sabíamos que era de la tierra de Galaad y Tisbita. Entonces irrumpe en la escena de Israel, como de la nada. ¿Qué pasó con este tipo? ¿Quién era? ¿Cómo fue? ¿Y cómo es que irrumpe? Irrumpe de esta manera. Al parecer Elías aparece como respuesta de Dios a la rebelión de Israel y sus gobernantes, y que lleva a su nivel culmen cuando un habitante de Betel llamado Hiel, Dios, Hiel significa Dios vive, reedifica la ciudad de Jericó, que estaba bajo maldición divina. Lo hace a costa de la vida de su hijo menor y de hijo mayor y del mayor. Bueno, cuando la ciudad de Jericó fue destruida, y los que conocen la historia se dan cuenta que el pueblo israelita dio vuelta a través de la ciudad de Jericó, tocando, alabando y tocando trompeta, hasta que en el 7º día se dieron 7 vueltas y la ciudad cayó, y el que estaba capitaneando esa batalla que ganó Israel para capturar Jericó, Josué, dijo:
nunca más sea edificada esta ciudad. Y si alguien lo intenta, lo hará pondrá los cimientos sobre la vida de su hijo mayor, y le pondrá las puertas sobre la vida de su hijo menor. Y así, y él de Betel pierde a sus 2 hijos. Entonces, esa ciudad no podía ser nunca reconstruida, porque había quedado bajo maldición. La ciudad de Jericó es una ciudad muy especial, porque la ciudad de Jericó, recuerden ustedes que de ahí salió una mujer que terminó siendo una mujer ramera, que fue la que ella y su familia fueron las únicas que se salvaron. Es una prostituta que tuvo fe en Dios y puso su fe en Dios, y de tal manera que su nombre es Rahab, de tal manera que fue la única que se salvó en ese contexto en la ciudad. Y es interesante porque ¿por qué Dios pondría los ojos en una mujer como esa? Tenga cuidado, Dios es extraordinario. Dios dice, lo despreciado del mundo, Dios lo utiliza para bendición. Lo que nadie quiere, lo que todos miran en menos, Dios lo toma y lo utiliza para ser utilizado y de bendición. No, nosotros los seres humanos miramos con desprecio a ciertas cosas, pero Dios nunca. Dios ve lo que hay en el interior de las personas. Y por eso fijó los ojos en esa persona que era humilde, y ella le hizo hacer una promesa. Bueno, ella se salvó, pero esa ciudad quedó bajo maldición. Además, acuérdense que Rahab, aunque a muchos les duela, es parte de la genealogía de Jesucristo. Increíble, ¿verdad? Increíble. Es parte de la genealogía de Jesucristo. Dios usó, dentro de la línea genealógica que tiene Jesucristo, está Rahab, como está Ruth también, que tampoco era israelita. ¿Entiendes? Entonces es interesante eso. Aquí tenemos entonces que irrumpe Elías, porque eso ya llegó al punto culmen. Cuando Rahab, perdón, cuando y él reedifica Jericó, siendo que Dios había dicho esta ciudad no se puede edificar nunca más. Por favor, yo no voy a hablar mayormente del ministerio de quién era y las cosas que hizo. Acuérdense que Elías hizo muchas cosas. Algunas, por ejemplo, algunas fotos que le estoy mostrando, esas fotos, por ejemplo, donde aparece Elías recibiendo el pan de los cuervos. Todo eso son todas unas situaciones que vivió Elías. Aquí también usted tiene cuando la viuda le va a decir que la van a vender a sus hijos porque no tienen con qué pagar, y tiene el aceite que se multiplica, y Elías le dice junta vasija para que tú puedas salvarte y vendas este aceite. Entonces, con una cosita así de aceite que se usaba para cocinar, la mujer empieza a llenar las vasijas hasta que ya se acaba, y no se acababa nunca el aceite. Eso es un milagro de Dios. Entonces no se acabó nunca el aceite, nunca disminuyó, y con una cosita así llenó muchísimas vasijas. Entonces es un milagro. Él hizo muchas cosas interesantes. Ahora, el ministerio de Elías se resume en 4 lugares o estaciones: el Querí, el Sarepta, el Carmelo y el Oré. ¿Qué significa? El Querí era un arroyo, un arroyito, donde en medio de la sequía terrible que tenía la ciudad, en el Querí Elías tomaba agua, y Dios le proveía alimento a través de los cuervos, algo increíble. Los cuervos le traían carne, le traían cosas para que Elías se alimentara. Y eso es completamente ilógico, porque un cuervo nunca va a soltar lo que tiene, es un ave de rapiña que procura, pero sin embargo Dios usó a los cuervos. Interesante, eso también es una historia. Muchas veces Dios usa a la gente mala, a la gente horrible, que no, esa gente no sabe por qué te tiene que bendecir. Y algunas veces esa gente te bendice. Y no sabes tú por qué esa gente que es mala te ayuda, porque Dios le ordenó, pero eso es un estudio aparte. Entonces, y después el Sarepta es donde donde Elías se junta con la viuda. La viuda Sarepta significa horno de fundición. Ahí va donde la viuda no tiene nada, y dice la Biblia que la viuda tenía un poquito de aceite, un poquito de harina, y era tanta la hambruna y la sequía, que ya no tenía ni siquiera nada, y le dice a Elías, tengo este poco de harina y este poco de aceite, y voy a hacerme una tortilla, y será lo último que comeremos con mi hijo, y después nos echaremos a esperar la muerte. Entonces, pasando el cuento bien cortito, Elías le dice, no, prepárame la tortilla a mí, porque no faltará aceite ni harina. Y la viuda le cree a Elías,
y le hace la tortilla, eso es algo extraordinario también, ¿qué madre le daría la comida de sus hijos a un desconocido? Y la mujer le prepara, y durante mucho tiempo no faltó harina, no se acababa la harina de la vasija, ni se acababa el aceite. Así que eso también es otro milagro en la vida de Elías. Al final termina muriendo el hijo de la viuda y Elías lo resucita. También hay una historia aparte ahí que sería muy buena que la viéramos, porque aparecen los sentimientos de culpa. Cuando se muere el hijo de la viuda le dice a Elías, ¿por qué has venido aquí? Le dice a recordarme mis pecados. Bueno, está el Querit, donde está el arroyo, está el Sarepta, donde está la viuda, el Carmelo, que es el monte donde Elías desafía a los Baales, y después está el Oreb, que es el monte donde Elías es restituido a su ministerio. Dice, su vida y su ministerio en total no abarcan más de 4 capítulos del libro de Reyes. Durante su ministerio, sin que haya una orden explícita de Dios mencionada en la Biblia, Elías desafía a los sacerdotes de Baal y de Acera. En total eran 450 profetas de Acera y 400 profetas de Baal, que eran dependientes de la reina, de la esposa de Acab, Jezabel. Dice, desafía a una prueba de poder sobrenatural. Baal era considerado el dios de la lluvia, del trueno y de la fertilidad. Elías inflige la primera derrota a Baal cuando predice la sequía, que no lloverá a no ser que sea por su palabra. También asociaba a Baal como un dios del fuego, y Elías desafía a sus sacerdotes a la prueba del fuego. O sea, si era dios del agua, Elías dijo, no va a llover, y como es dios del agua tendría que llover, no llovió. Entonces derrota a ese ídolo Baal. En este contexto, que después que los sacerdotes de Baal y Acera no pudieron hacer descender fuego del cielo que consumiera el holocausto, Elías comienza su ritual con el cual Dios habla de condiciones para que descienda fuego del cielo hacia la ofrenda que está en el altar. Ahí vemos a Elías cavando una zanja alrededor del altar. Lo primero que hizo Elías es arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, todos los demás altares a los ídolos estaban bien, menos el altar de Jehová que estaba arruinado. No había altar. Dice, desde que Jesucristo vino al mundo nos enseñó que el templo era nuestro cuerpo, es decir, nosotros mismos. Y Pablo lo llama tabernáculo. Ahora el altar, Jesucristo dijo que nosotros somos el altar. No hay un altar aquí. El altar de adoración está dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón. Y de ahí debemos, por eso Jesús dice que debemos adorar en espíritu y verdad. Pero en ese tiempo se hacían altares. Veamos, un altar arruinado representa una vida, por favor escuche esto, un altar arruinado representa una vida donde escasea o no hay oración personal, donde la comunión con Dios no existe o se reemplaza por religión, donde el cuerpo se maltrata por el pecado de la carne, donde no hay lectura de la Biblia y la oración, es pobre o casi no la hay, y algunas cosas más que se dijeron del altar anteriormente. Es decir, está arruinado. Eso, una vida arruinada, como nosotros somos el altar de Dios. ¿Qué significa que nuestra vida está arruinada? No hay oración, no hay búsqueda de Dios, no hay lectura de la palabra de Dios. No, algunas veces en nuestra vida disoluta estamos dándole duro al cuerpo, durmiendo poco porque pasamos las actividades que no, bebiendo mucho alcohol, de tal manera que nuestro cuerpo está siendo resentido, consumiendo sustancias tóxicas. Más de eso, una pobre relación con Dios. ¿Cómo se arruina el altar? El altar se arruina por el abandono y descuido. El altar se arruina por el abandono y descuido. Las piedras representan la palabra de Dios, los fundamentos. Una vida que no esté fundada en la palabra de Dios no levantará o edificará nunca un altar personal a Dios y permanecerá en ruina, aunque practique las disciplinas espirituales, oración, lectura de la Biblia, ayuno, etc. Si su vida no está basada en la palabra de Dios, si mi guía en la vida no es la palabra de Dios, no es la Biblia, no es la Escritura, no hay caso. Aunque yo practique disciplina, oración, lectura de la Biblia, ayuno, no va a ocurrir nada. Tengo que basar mi vida. Que Elías haya tomado 12 piedras de acuerdo al astillero representa que el altar está completo, nada le falta. Un altar incompleto es un altar que acepta toda la palabra de Dios y le pone mala cara al Espíritu Santo. Ejemplo, no creo ni acepto el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, aceptan la Biblia, pero no creen en el bautismo en el Espíritu Santo.
La leña y el buey cortado en pedazos representa el combustible donde se producirá el fuego y la muerte y sacrificio que se requiere en el altar, lo que nos habla de la disposición personal, un deseo de ser quemado por el fuego de Dios. Quemado por el fuego de Dios no significa literalmente quemado físicamente, sino que Dios ponga pasión interior en nuestro ser. Sin leña el sacrificio no tiene sentido y sin sacrificio el altar no sirve para nada. Por favor, ponga atención. Sin leña el sacrificio no tiene sentido y sin sacrificio el altar no sirve de nada. Muchos saben que cuando venga el fuego de Dios a su vida nunca más serán los mismos. Y hay algunos que lo saben y no quieren cambiar. Cuando Dios te toca con su presencia, no puedes seguir pensando lo mismo. Cuando Dios se manifiesta en tu vida, ya no eres la misma persona. Se te abren los ojos espirituales y puedes ver cosas que antes no veías y puedes observar cosas que antes no observabas. No es lo mismo. Ahí tenemos, por ejemplo, las dos fotos, está la casa de Cornelio cuando Pedro está hablando de los romanos. Todas esas personas que están sentadas en esa foto son romanos, que no eran de la cultura, pero ese hombre, Cornelio, usted sabe por la historia, Cornelio era un hombre buscador de Dios que fue impactado por la religión judía y empezó a seguirla. Y dice que era un devoto, un hombre que hacía misericordia a los que no tenían nada, un hombre especial. Y era un buscador de Dios, lo buscaba a su manera. Tenía un pequeño altar de oración en su casa y se arrollaba. Un día estaba arrollado ahí y se le aparece un ángel que lo deja, pero para un romano nunca he tenido una experiencia así, lo deja muy impactado y le dice el ángel, manda a llamar a un hombre que se llama Pedro que te va a hablar de las cosas de Dios. Y eso es lo que hace, y es lo que hace Cornelio. Y cuando Pedro está hablando, cae el Espíritu Santo sobre los romanos que están ahí y empezaron a glorificar a Dios y empezaron a exaltar a Dios. Y eran todos los amigos de Cornelio, porque Cornelio era un hombre piadoso que tenía muy buena relación con todo el mundo. Estaba la familia de Cornelio, los amigos de Cornelio, y los discípulos que están parados en la puerta quedaron sorprendidos de que también el Espíritu Santo cayera sobre ellos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está. Y también acá tenemos a Pablo, lleno del Espíritu Santo, cuando le está hablando a Félix, el hombre dice, la palabra lleno del Espíritu Santo, el mago que está ahí, que se llama Elimas, ese mago, trata de impedir que el Félix escuche la palabra de Dios. Y Pablo le dice, oh, lleno de maldad y de impiedad, desde ahora vas a quedar ciego. Y quedó ciego. El hombre quedó ciego, andaba buscando la puerta para salir. Entonces, la presencia del Espíritu Santo hace eso. Pero sin leña el sacrificio no tiene sentido y sin sacrificio el altar no sirve de nada. Muchos saben que cuando venga el fuego de Dios a su vida nunca más serán los mismos. Y hay algunas personas que no quieren cambiar. En el mundo natural el agua sirve para apagar el fuego. Los dos juntos no permanecen. Y los dos en algún momento simbolizan el Espíritu Santo. Sin embargo, Elías, para aumentar la gloria de Dios, a las mentes carnales de Israel, hace mojar la leña en repetidas veces. Y el altar con abundante agua, métale agua, le pidió varias veces que le echaran agua al altar y le pusieron hasta agua a la leña, ¿verdad? Sin embargo, esta agua limpia el sacrificio y el altar limpia las dos cosas y queda como testimonio de lo imposible para los hombres, totalmente posible para Dios. Entonces Elías dice, bueno, échenle agua al altar y todo. La oración constante, con pasión, fervorosa y una vida que agrada a Dios traerá como resultado la respuesta de Dios y el fuego vendrá del cielo a la tierra enviado por Dios. Hermano, una oración pidiendo fervientemente a Dios, pidiéndole al Señor, no faltará respuesta. El fuego de Dios no cae sobre altares arruinados. Escuche esto. El fuego de Dios no cae sobre altares arruinados. Elías tuvo que pescar piedra por piedra y arreglar el altar de Dios que estaba arruinado. El fuego de Dios no cae sobre vidas arruinadas, vidas que no tienen oración, vidas que no buscan a Dios, vidas que no cae el fuego de Dios. Elías tuvo que arreglar el altar de Dios que estaba arruinado. Si tu altar personal de adoración, oración, etcétera, está arruinado, no caerá fuego del cielo, por más que lo busquemos y lo deseemos. El fuego de Dios que viene de lo alto supera
al sacrificio, la leña, el agua y el altar, no solamente afecta la vida de una persona, sino todo el entorno de esa persona. Cuando una persona está llena de Dios, de la presencia de Dios, está llena del fuego del Espíritu, es bendición en todo lo que toca, en todo lo que dice y en todo lo que hace. Es bendición. Solamente con estar al lado de una persona la puede levantar si está deprimida. Al tocar a una persona puede que se sane solamente con tocarla, puede que esa persona se sane. Esa persona afecta a todo, hace que el injusto no pueda resistirse y todo eso cambia. El fuego de Dios lo consume todo, no queda nada de carne, no queda nada de esfuerzo humano, de voluntad propia, de deseos personales, de mi voluntad, sino que es la voluntad de Dios. Al finalizar, consideremos esta lectura bíblica de Apocalipsis 8. Otro ángel vino, entonces, esto está en Apocalipsis, en Revelación. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Por favor, escuche esto. Mire, esto que está aquí, esto que está leyendo usted aquí, es exactamente la fotografía del Pentecostés. Es exactamente lo que ocurrió en el Pentecostés. Eso está dicho ahí. Y que no dice que va a ocurrir solamente. Acuérdense que los discípulos estaban reunidos después de la muerte de Jesús, muy desolados. Y Jesús le dijo, quédense y oren. Jesús se fue y ellos estaban. Y vino la presencia del Espíritu Santo y cayó sobre ellos y les dio valor, porque hermano amado, la obra que Dios nos comienda, el trabajo, no es posible hacerlo con capacidad humana. Nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa ni es una energía, que se represente como lengua de fuego, con que se represente por el agua, una fuente que salte para la vida eterna, que se represente de esa manera, no significa que el Espíritu Santo es eso. El Espíritu Santo es una persona que viene a fortalecer. Dice que el Espíritu Santo se acomoda a nuestro espíritu, viene a morar con nuestro espíritu, viene a fortalecer nuestro espíritu. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dice. Y se le dio, voy a leer, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Está hablando de Apocalipsis, está hablando de lo que estaba viendo Juan, y está mostrando que vio un altar donde un ángel tomó un incensario de oro y dice que está, se lo añadió, le puso mucho incienso para añadirlo a la oración de los santos, para que esas oraciones subieran al trono de Dios como un perfume agradable. Y mire, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Subió el humo del incienso. Y mire la respuesta. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué pasó? Hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Es exactamente lo que pasó en Pentecostés. El lugar tembló, hubo truenos y voces, ¿qué voces? Lenguas y todo. Eso es la respuesta de Dios. Por eso dice, y lo arrojó a la tierra y hubo truenos. Recuérdense en Pentecostés, voces, lenguas, relámpagos y un terremoto. Entonces, ¿cómo se produjo esa manifestación espiritual de Pentecostés? Porque el ángel añadió a las oraciones, o sea, eran personas que estaban orando. ¿Qué estaban haciendo los 120 en el Pentecostés? Orando, orando, orando y buscando de Dios. Entonces, es importante porque Dios no tarda su respuesta. El incienso son las vías arrepentidas y que agradan a Dios. Y las oraciones de los santos, y las oraciones de los santos produjo que el ángel tomara fuego y lo arrojara a la tierra y hubiera truenos, estruendo, voces, lengua, relámpago como lengua de fuego, terremoto, una gran multitud se juntó. Eso es lo que ocurrió en el Pentecostés, hermano. Dice que hubo una gran multitud se juntó en el Pentecostés. Bueno,
No tengo tiempo para explicar cada uno de estos detalles, pero ¿a dónde apunta todo esto? Volviendo un poco atrás, ¿a dónde apunta? Apunta a que si queremos que Dios nos llene de su fuego, que Dios llene nuestra vida de su presencia, fuego de Dios, su presencia, necesitamos arreglar el altar de Dios, porque el fuego de Dios no cae sobre el altar arruinado. Mire, ¿y qué es lo que es el altar de Dios? El altar dice, el fuego de Dios no cae y nunca caerá sobre el altar arruinados. Él tuvo que arreglar el altar de Dios que está arruinado. Si tu altar personal de adoración, oración, búsqueda de Dios, lectura de la palabra, está arruinado, no caerá fuego del cielo, por más que lo busquemos y lo deseemos. No habrá avivamiento, no habrá un despertar. Y esto es la oración constante. Yo quería plantearle este desafío. Para enfrentar estos tiempos que se vienen, necesitamos que Dios nos llene de su presencia. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es lo que Dios quiere hacer. Quiero terminar esto, no partí con una oración porque se fueron, pero antes de cualquier consulta, de cualquier cosa, quiero